de trabajo decentes en las pequeñas empresas en crecimiento. Vamos a esperar el último minuto para ver si más gente se puede conectar desde el inicio, si no, pues irán entrando. Pero gracias por acompañarnos. Y les voy diciendo a todos, y ahora por si alguien no habla español lo diré en inglés, pero tenemos interpretación disponible para el evento. Habrá por lo menos una presentación en inglés. Entonces, para poder acceder a este servicio, en la parte baja de su pantalla pueden ahí encontrar el icono de interpretación. Si le dan clic, la idea es que mientras estemos hablando en español, pues pueden poner el canal en inglés y ahí lo van a escuchar y podrán ver en esa misma pantalla, digamos, algo que hice, bueno, perdón, yo tengo mi Zoom en inglés, pero dice Mute Original Audio. Me imagino poner en silencio el audio original y con eso se deja de escuchar completamente la voz de fondo y van a escuchar únicamente al intérprete. Entonces, si lo requieren así, pueden hacer uso de este servicio de interpretación. Ahora mismo igual vamos a enseñarles en la pantalla un poco dónde está el botón en caso de que alguien tenga alguna duda. Y mientras tanto, si quieren, nos podemos ir saludando, si nos quieren hacer favor de escribir en el chat un poco de dónde nos acompañan el día de hoy. Nos gusta ver que siempre hay mucha diversidad de Centroamérica y de algunos diversos también estados en México. Entonces, si nos quieren ir escribiendo eso, y arrancaremos en un minuto. Bienvenido, Oscar, desde El Salvador. Gracias. Silvia también de Salvador, Colombia. Hola, Stephanie, Guatemala. Ok, yo me he brincado en varios a la vez, pero perfecto, desde Perú, bienvenida. Por ahí vi a alguien de la Ciudad de México, Shoshana, mucho gusto. Vermont y Ciudad de México, muy bien. Bienvenido David desde Guatemala, Pablo también de Guatemala. Cecil, que nos acompaña desde Nicaragua. Shane desde Nueva York, gracias por estar también acá. Mariana desde la Ciudad de México. Perfecto. Diego también desde Guatemala, pues bienvenidos y bienvenidas todos. Y bueno, si les parece bien, vamos a iniciar. Solo I'm going to switch to English just for 1 second. We have only English speakers to let you know that we have interpretation available today. So you will see the interpretation button at button at the bottom of your screen. If you want to click there and just select Spanish in most cases, we will conduct the event mostly in Spanish, but at least one of our speakers today will speak in English. And you can also select the mute original audio, and that way you'll hear the interpreter a little bit more clear. So you have the option today, or you can also practice your Spanish if you want to. So to really start this event, voy a cambiar a español. Para empezar realmente ya con el evento, bienvenidos y bienvenidas nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, el tema que elegimos más allá de la creación de empleos formales, cómo fomentar las condiciones de trabajo decentes en las pequeñas empresas en crecimiento. Yo soy Mónica Ducuá, soy gerente regional para Centroamérica y México en ANDE, y con eso, tal vez viendo algunos nombres nuevos, porque no puedo ver su cara, pero decirles en 2 segundos más o menos qué es ANDE. Muchos creo que nos conocen y, bueno, muchísimos nombres familiares que son miembros, pero para aquellos que no, ANDE es una red global de organizaciones que apoyan a pequeñas empresas en crecimiento y emprendedores en economías emergentes. Todos nuestros miembros, que actualmente son más de 290 organizaciones, dan servicios de apoyo, ya sean financieros, de negocios, educativos, etcétera, etcétera, a estas pequeñas empresas en crecimiento, y con la convicción de que creemos, y afortunadamente cada vez tenemos más evidencia
de que estas pequeñas empresas en crecimiento son capaces de generar empleos y también crear valor e impacto social y ambiental en estos mercados, creyendo que pues, será a través de estas pequeñas empresas en crecimiento como los países puedan salir de la pobreza en muchos casos, ¿no? Y bueno, en general, desarrollarse de mejor manera. Con eso, si me ayudan con la siguiente, nomás les quiero compartir muy rápido la agenda del día de hoy. Vamos a tener una introducción breve al tema, de un contexto un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo decente, con algunos datos de diversas investigaciones. Después vamos a tener a tres maravillosos speakers que desde ahora les agradezco que nos hayan acompañado hoy. Vamos a tener a Nicolás Koloff de Argyris Foundation, a Alexandra Salas de Business Council for Peace, mejor conocido como BPeace, y a Marcelo de la Jara del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Entonces, traen una perspectiva sumamente interesante desde tres organizaciones diversas, un donante, digamos, alguien como BPeace, que es más bien un implementador más en campo, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias desde un punto de vista mucho más académico, ¿no? Entonces esperemos que se lleven toda esta visión amplia del tema del día de hoy. Y con eso, y para los que se acaban de sumar, solo recordarles que tenemos interpretación disponible. Ahí pueden ver en la pantalla dónde está el icono de interpretación en la parte baja de su pantalla, y con eso pueden seleccionar, en este caso, el canal de inglés para escuchar toda esta conversación en inglés. Y recordarles que hay un botón que dice Mute Original Audio, con el que pueden realmente escuchar de manera mucho más clara y la persona que está hablando se va de su audio. Sin nada más que agregar, le voy a pasar la palabra a Nora. Nora es coordinadora de programas para Centroamérica y México en ANDE, y con esto arrancamos con ya la parte de contenido. Bueno, buenos días a todos. Queríamos darles algunos datos de contexto antes de empezar con las presentaciones de los ponentes. ¿Por qué hicimos este evento y por qué escogimos esta temática? El ODS 8 sobre crecimiento económico y trabajo decente es uno de los ODS a los que más se alinean las organizaciones de soporte a pequeñas empresas en crecimiento en la región, y un criterio para medir el avance en ese sentido muchas veces la creación de empleo. Sin embargo, un trabajo decente va más allá de un empleo formal. Y en particular en países como los países de la región, donde a veces la estructura legal no garantiza que al tener un empleo formal se estén implementando condiciones de trabajo decente. Entonces, hicimos este evento con estos objetivos en mente: discutir la importancia de fomentar el trabajo decente en las pequeñas empresas en crecimiento, las PEC, más allá del empleo formal. También conocer algunos criterios sobre trabajo decente que consideran las organizaciones en su apoyo a las PEC, y retos y oportunidades concretos de implementación de estas prácticas. Y finalmente, una herramienta rigurosa de cálculo de un aspecto muy importante en el trabajo decente, que es el salario. También queremos discutir, sobre todo en la sesión de preguntas y respuestas, la relación que existe entre trabajo decente y resiliencia de las pequeñas empresas en crecimiento. Bueno, primero, para poner algunos datos de contexto sobre la relación creación de empleo y pequeñas empresas en crecimiento, en un resumen informativo sobre trabajo decente y crecimiento, ANDE refiere a que un número relativamente pequeño de empresas de alto crecimiento tiene un impacto desproporcional sobre la creación de empleos en mercados emergentes. Para poner algunas cifras, se encontró que estas empresas representan más o menos del 3 al 20% de las empresas en esos mercados, pero contribuyen a la creación de más o menos 50% de los empleos, de los nuevos empleos. En segundo punto, las pequeñas empresas en crecimiento, las PEC, son definidas por ANDE como un subgrupo dentro de las pequeñas y medianas empresas.
Ese subgrupo tiene viabilidad comercial, tiene entre 5 y 250 empleados y tiene ambición y potencial de crecimiento. Es importante hacer esta diferencia porque las PEC son empresas que surgen de una identificación de oportunidades, o sea, una percepción de necesidad de un producto o un servicio, más que una necesidad de supervivencia de las personas que las crean. Esto implica que tienen mayor potencial de crecimiento y entonces mayor potencial de creación de empleos. Sin embargo, estos empleos pueden ser menos estables que en empresas más establecidas, por ejemplo, con contratos a corto plazo que pueden ser más flexibles, pero también más precarios, o a veces un menor enfoque en el desarrollo de talento de los empleados o en las gerencias medias. Pero, ¿qué significa un trabajo de calidad, un trabajo decente? Quisimos aquí poner algunos datos del inversionista de impacto Pacific Community Ventures, que ha hecho un extenso trabajo sobre lo que significa hacer inversiones con un enfoque en trabajo de calidad. Para ellos, un trabajo de calidad tiene 5 componentes. Primero, un salario digno, y para definirlo es necesario colectar y analizar datos sobre salarios en un sector o en una zona geográfica. Beneficios básicos como plan de retiro, seguro de salud, vacaciones pagadas. Tercero, oportunidades de desarrollo profesional. Cuarto, creación de patrimonio más allá del salario para generar estabilidad financiera en el largo plazo. Y quinto, un ambiente equitativo y motivador en el que el empleado sepa claramente cómo contribuir a la misión de la empresa. Y finalmente, para poner algunos datos de contexto local, quisimos mencionar aquí algunos datos referentes a México y Guatemala en temas de salario, aunque obviamente el trabajo decente tiene muchos otros aspectos. Para México pueden ver en la gráfica a la izquierda que desde 1976 empezó una caída del salario mínimo y un aumento de la disparidad entre este salario mínimo y el PIB per cápita. Ese mismo estudio de la Universidad Iberoamericana menciona que para 2015, mientras la productividad creció 9% en México, el crecimiento de los salarios fue prácticamente nulo. También en un brief de 2020 sobre el mercado laboral, la OCDE menciona que uno de los retos principales, además del empleo informal, es la baja calidad de los trabajos y de las protecciones sociales de los trabajadores. En el caso de Guatemala, el Banco Mundial apunta a una caída de 21% de los ingresos promedio obtenidos del trabajo en el periodo de 2004 a 2018, como pueden ver en la gráfica a la derecha. Esta caída es particularmente acentuada para los trabajadores con niveles más altos de educación, que tienen secundaria o más. Y la escasez de trabajos de buena calidad en este país implica que pocos trabajos pagan lo suficiente para vivir de manera decente y que las personas tengan que apoyarse en otras fuentes como remesas. Sin embargo, y solo como comentario antes de cerrar la presentación, el estudio de la Universidad Iberoamericana menciona que si bien la desigualdad salarial es un factor muy importante de desigualdad en México, la desigualdad intraempresarial, o sea, entre empresas de diferentes sectores y diferentes tamaños, también es muy acentuada. Entonces, si bien las PEC tienen que contribuir a fomentar aspectos de trabajo decente, ellas también se enfrentan a condiciones desiguales de competencia. Bueno, esto nada más era una pequeña introducción y ahora me da mucho gusto darles la palabra a los ponentes. Como Mónica mencionaba, Alexandra Salas, que es Chief Program Officer en BPs, Marcelo de la Jara, director especialista en crecimiento económico y mercado laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y Nicolás Koloff, que es director ejecutivo de Argygius Foundation. Bueno, sin más, Nicolás, te dejo la palabra. Muchas gracias. Thank you very much, and it's a great pleasure to be here. I can only apologize saying I do talking in English, but
That's my problem, and hopefully it's not yours. And a very quick word about Argidius. We're a private family foundation based in Switzerland. We support business development services in Central and Latin America and in Sub-Saharan Africa. So those organizations that seek to help businesses to grow and to become more resilient and to create employment, because we know that the best proxy indicator for someone moving out of poverty is to be in formal employment, waged employment. And so it's very important for us to see that the organizations we work with support the enterprises that they work with, not only to become more successful as enterprises, but to create quality employment. And we recognize that the challenge for a small and growing business to create decent work are significant because they themselves are resource constrained. And they have to make choices about how to utilize their resources in order to be successful as businesses. So why should an enterprise, growing enterprise, think consciously about creating decent employment? And beyond the obvious moral obligation, hopefully, that we all feel to create decent employment, and the legal framework which businesses operate in and to which they should comply, though to which, of course, we also know there are huge challenges around the enforcement of that compliance in the markets in which we work, there should be a meaningful business case for generating decent employment. So I'm going to tell a story about a business in Uganda, because I was asked to talk about another region of the world. So we're going to go to Uganda, and I'm going to talk about a business that creates products from cow horn. Cows in Uganda have rather large horns, and once the cow has unfortunately gone to be killed, the horns are available, and previously they weren't really utilized. But you can turn them into a whole range of domestic products: plates, glasses, ornaments, all kinds of things. And this particular business, which is is invested in and supported by one of our partners, part of these products, through an intermediary, found their way to Tiger, which is a Danish department store group. And Tiger were both impressed by the quality of the goods and also by their price. So they sent their representative to visit the business with the intention of building a direct relationship with this horn business in Kampala and Uganda. And the Tiger representative turned up at the premises of this business, and his face fell, because looking around the business, it was very clear from a health and safety and environment context, this business would not pass Tiger's scrupulous structure for its own supply chain. The machinery was not sufficiently protected. The workers didn't have the right clothing. Facilities for changing, washing, sanitary were not really available. And this was ironic, given that on the other side of our expectations about decent work, the entrepreneur who runs this business is actually a standout amongst his peers in terms of the wage he provides, the consistency of the wage he provides. So he keeps employees 12 months a year. Many of his competitors reduce and extend their workforce depending on the volume of work to be done. He maintains his workforce, and he also provides them with basic benefits, health benefits and pension benefits.
So here was a business which on one side of the picture was incurring significant costs to provide decent wages and decent benefits, including paid holidays. And on the other side of his business, in terms of the physical built environment, the way in which it functioned, there's much to be desired about how that was being structured. But he was clear, and was even more now clear about the business case for what he was trying to do. And so the investor and the technical support that he's receiving has been to transform those premises so that they will meet the standards of a Danish store chain, in this case, Tiger. And in order to do that, you needed to think very carefully about a series of areas that were very important to meet. And we've codified those areas so that in a tool that we're now rolling out across East Africa, which looks at the minimum practices that an SGB would need in order to be able to fulfill not only the local legal requirements, but also the requirements of a purchaser like Tiger, so that they would need to be compliant with all legal regulations in their particular context. They would have to think and show what safety at work looked like in terms of the physical, the chemical, the biological considerations within the workplace such that it's safe, that they would work to ensure that they maintained the mental well-being of their employees, and so that they had access to support, they felt motivated and valued, that these were expressed in the right policies and procedures, and that they were known throughout the company, that you'd achieve fair work practices, again, that you would meet all labor regulations, and that there were specific, if any, specific sector requirements that you'd need to be able to meet going forward. And all of this would be able for each business to generate a set of indicators relevant to itself, and to see this as a journey that it was going on to its aspired point in terms of meeting local compliance, but also meeting supply chain requirements, but also becoming a better employer. Because we know from the data that there are three things that keep an employee within a business. One is the salary. The other is the quality of management that they are given and receive and participate in, and their ability within that to exercise the appropriate autonomy. And we know finally that it's actually a good and safe working environment. Those are the three things that will maintain your staff. And maintaining your staff will be another good indicator. What's the churn of your staff over time? And it will increase your productivity. And we know that that's the case. We've looked at some of these changes with a small group of businesses, again in East Africa, to see what happens when these measures are put in place, and to see how certain key things begin to change. And the two things that are most relevant to us were to look at the change of employment, what's the employment churn, and the second was to look at, is the business becoming more resilient, and is it growing and developing as a business? And the early indications of this is that both of those things happen. You get a more stable, motivated workforce, which then plays out into productivity in the business. And you can see that in the journey that the Horn business has been going on over the last year and a half, as it's responded to this
in this case, exogenous shock of not being able to supply Tiger with equipment, and seeing what it needs to do and how it uses its new investment resources to become a better business going forward. And each of these things is clear that you have to design for context. So you can look at the general principles, but then you have to ask the question, what of these principles should we apply to what business at what stage in its journey? So it's very important that you're asking businesses to do work that is relevant to their size and scale. Otherwise, it won't get done. And what will that look like over time? And you need, obviously, to contextualize. Some of these things are simply generic. The basic safety on equipment is a generic thing that all businesses need. And some of these things, of course, salary levels, expected changes in employment and workforce have to be modulated in order to create benchmarks for that context. So one second project that we're working on currently is to work with an organization called Balloon Ventures and another organization called 60 Decibels, which was spun out of Acumen, which many people will know, to look at how do we create a set of decent work benchmarks that are relevant to Balloon Ventures, primarily dynamic businesses in primarily rural Kenya and Uganda. And we expect that those benchmarks will be different from the expected benchmarks that might apply in Kampala within an urban setting, and would apply differently for businesses, venture businesses, and with higher level of growth. But that the tool that we're generating and creating should be applicable to every kind of business, because we're generating a way of surveying employees to create that benchmark going forward. So here are some of the options that we're exploring to help businesses go on this journey. And if one wanted another final point about why it's so important, the pull of, if you like, reputation and standards in order to become a better business. If you look at businesses that are required to meet the supply chain demands of businesses like Tiger, their revenue is likely to increase year on year between 10 and 15% more than a business that doesn't find itself in that situation. And there are 2 random control trials. The most recent one was in Egypt, which clearly demonstrate the benefits of being within a pull situation like this to their underlying revenue. And so if you can begin to allow people to see that business case and enable them to begin to enact that even before, or even if the question of being in a supply chain beyond themselves isn't relevant to the business, it will begin to generate a concern for delivering decent jobs. And now I'm going to put this end. Muchas gracias, Nicolás, por la intervención. Ahora damos la palabra a Alexandra Salas, que es Chief Program Officer en BPs. Alexandra, te dejo la palabra. Muchas gracias. Solo le pido a mi colega que pueda compartir la pantalla. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí en esta sesión súper importante y vamos a tomar el tema de BPs y el trabajo decente. Así que si podemos seguir, por favor. Yo soy Alexandra Salas, soy el Chief Program Officer en BPs y ya trabajando más de 12 años justo a cargo de programas globales de crecimiento empresariales y liderar exitosamente múltiples implementaciones contractuales de AID.
Y podemos pasar la próxima página. Un poco sobre VPs, ¿no? Somos una organización internacional. Somos una organización que depende mucho de expertos voluntarios. Y esos expertos voluntarios, es importante notar que pagan una membresía para ser parte de nuestra organización. Y igual que nuestros socios corporativos, y esos socios corporativos vienen de empresas como PwC, CS Consulting, Frontierview y Trusted Media. Y ellos son claves en nuestro trabajo porque ellos brindan toda la experiencia y las capacidades que tienen para apoyar a pequeñas y medianas empresas en los países que trabajamos. Y esos países actuales donde nosotros sí estamos activos son Guatemala, El Salvador, Líbano y actualmente los Estados Unidos. Y creemos mucho como organización expandir el poder económico de la mujer. Así que si podemos pasar a la próxima página, por favor. Un poco sobre VPs, ¿no? La razón de VPs. El hecho es la mayoría de los empleos, como ya mencionamos anteriormente, alrededor del mundo son creados por pequeñas y medianas empresas que apoyan a las familias y las comunidades. El problema que nosotros sí vemos que estas comunidades afectadas por crisis, y lo estamos viviendo muy claramente después de la pandemia y todavía no tenemos fin de esa pandemia, pero un buen empleo hace toda la diferencia entre formar parte de una mara, que lo vemos en Guate y en El Salvador, y la migración ilegal, y una vida entera de pobreza y exclusión. La solución que nosotros sí brindamos es a los líderes y al talento, ¿no? Queremos mucho en incluir no solo líderes de las empresas, pero los empleados, el talento completo de pequeñas y medianas empresas, especialmente a las mujeres, el acceso a expertos, nosotros les llamamos philanthropists, voluntarios, que ayudan a crecer y a crear las muy necesarias oportunidades de trabajo. La misión principal de VPs es la creación y la preservación de empleos decentes. Si podemos pasar a la... Gracias. En VPs, nosotros definimos el trabajo decente de la siguiente forma: la creación de empleo, compromiso en el trabajo, diversidad y inclusión de género y un mejor camino para las familias. Ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto total. Estos datos incorporan nuestro impacto de 2020. Así que trabajamos con 137 empresas en El Salvador, Guatemala, Afganistán y los Estados Unidos. Tuvimos crecimiento espantoso. Sabemos que en nuestro trabajo algunas veces la crisis sí brinda oportunidad. Hay mucha necesidad de pequeñas empresas en el tema de poder encontrar caminos para seguir adelante, para no solo mantener los empleos, crecer empleos, pero realmente preservar los empleos en esta etapa tan difícil. 100% de las empresas que trabajamos no cerraron, ¿no? Siguen en negocio y siguen luchando, una resiliencia increíble que demuestran. Y lo que sí queremos sacar es que ese dato que sí trabajamos no solo con los líderes, pero con los empleados. Así que eso se multiplica en un dato de 489 empleados, los cuales han sido capacitados durante nuestro programa en 2020. El impacto global es que nosotros pudimos mantener más de 10,000 empleos, que son empleos completos, no a tiempo completo, y eso significa poder ayudar a familias de más de 40,000. Si podemos pasar a la próxima. Un poco sobre la importancia del empoderamiento de la mujer y un dato que nos impactó bastante después de la pandemia, ¿no? Cuando vimos los datos de impacto. Mantenemos en nuestro portafolio, 61% de las empresas son lideradas o son dueños las mujeres. Y pre-pandemia mantuvimos un 50% en términos de mujeres empleadas por las empresas que trabajaban.
Y ese dato sí bajó después de la pandemia a 45%. Así que vimos un trend bastante impactante que las mujeres, y bueno, lo conocemos muy bien, sí salieron bastante de cargos de empleo, del trabajo, por necesidades de tener que cuidar a familiares, a hijos y tener que estar en casa y no poder trabajar y contribuir a su familia, lo que sabemos que sí impactan bastante. Podemos, gracias. Para nosotros como organización es súper importante el tema de selección. Tenemos un proceso súper extensivo, pero con filtros que realmente sí vamos a medir no solo crecimiento año tras año de ingresos y de empleos, pero también nos fijamos mucho en el tema de empleado y las relaciones. Un ejemplo que no es tan diferente que dijo Nicolás es que nosotros pre-pandemia sí íbamos a visitar a las empresas que fueron como seleccionadas como semifinalistas en nuestros programas. Fuimos de forma presencial a visitarles. Y no era solo sentarnos en la oficina del dueño o del equipo de liderazgo, pero era un punto clave tener que recorrer toda la planta de producción, por ejemplo, y tomar en cuenta las condiciones de trabajo, si hay iluminación, ventilación, ver la maquinaria, si estaban con vestimiento seguro y también saber si hay una relación entre líder y empleado. Si no se conocen, no se saludan, todos esos detalles los tomamos en cuenta y eso afecta si realmente vamos a seleccionar a una empresa que realmente cree en poder y querer levantar a sus empleados en forma de capacitar, en forma de invertir en las empresas y el talento. Así que es algo que lo miramos muy bien, no solo métricas de números, pero también el lado humano. Y cuando con la pandemia igual esos recorridos de las empresas lo hicimos virtualmente, les pedimos que vayan por cámara para que podamos ver las instalaciones, para que podamos hablar con los empleados, no solo con el equipo de liderazgo. Y si Dios quiere, podemos otra vez ir a visitarlos presencialmente, pero ahorita es el modelo que tenemos que usar. Así que si podemos pasar a la próxima, por favor. Algo que no mencioné antes, perdón, y si podemos ir a los filtros, pero algo que no mencioné es el tipo de empresas con que trabajamos. Son diversos y en esta presentación nos vamos a centrar en las pequeñas empresas que definimos como empresas con un mínimo de $200,000 en ingresos anuales y un máximo, podemos decir, de 3.5 millones. Y el mínimo de empleados que tienen que tener en tiempo completo son 10. Los sectores también son diversos. Los sectores incluyen procesamiento de alimentos, manufactura ligera, farmacéutica y salud y también servicios. Así que si podemos, hablamos un poco sobre los filtros, pero lo podemos recorrer un poquito, sí. Vemos los incrementos de ingresos, incremento de oportunidades de trabajo, el porcentaje de mujeres y puestos gerenciales, porcentaje de colaboradores mujeres. Pedimos a las empresas cuando son seleccionados como semifinalistas que compartan los estados financieros. Y ahí podemos ver básicamente y tomar en cuenta un métrico que es ingresos por colaboradores y también tomar en línea de datos de salarios y ver los ingresos y el porcentaje de salarios. Así que eso nos ayuda a tener en cuenta cuánto están generando. Obvio, no es un dato que podemos decir que es clave porque entendemos muy claramente que tal vez puestos de gerencial tienen un salario mucho más alto, pero es un punto de referencia que nos gusta mirar. Si podemos pasar a la próxima. La entrevista.
Cuando seleccionamos a los semifinalistas, tomamos mucho tiempo en conocer al equipo de liderazgo. Tenemos un comité de selección y este comité de selección incluye no solo al equipo local, que conoce muy bien la cultura y conoce el contexto lo cual estamos operando, pero también traemos a expertos externos, ¿no? Y tomamos entre 2 o 3 horas en cada entrevista. Tenemos herramientas y recursos que incluyen la aplicación, que es súper extensiva, y una herramienta que hemos creado de puntuación con los filtros que mencioné, pero otros filtros que toman en cuenta el incentivo del equipo de liderazgo en invertir en el talento, como mencioné, el tema de que si tienen ambición, si no lo tienen actualmente, pero quieren implementar proyectos de inclusión, diversidad, si tienen un impacto en el clima, ¿no? Es algo que nos importa bastante. Y la entrevista nos enfocamos bastante en la capacidad de gestión del equipo y la adquisición de talento y desarrollo. Entendemos nosotros una métrica bastante importante es que creo que la métrica es el costo de perder un trabajo es 4 veces el salario de la persona, ¿no? Entonces, ese punto siempre es bastante importante mencionar y que el equipo de liderazgo lo tengan en mente, que es un recurso súper increíble el talento que tienen actualmente, ¿no? Y bueno, después de todo este proceso, el comité de selección se reúne después de la entrevista para analizar a los semifinalistas y seleccionar los finalistas. Así que no es solo basado en métricas, sino es solo de elegir a las empresas que tienen potencial de crecimiento, que van a poder crecer doble, ¿no? Es mirar todos los factores que realmente es algo importante que va a contribuir en el bienestar del empleado, tal como también el bienestar de la empresa. Si podemos seguir a la próxima. A los valores y metodología de VPs, profundizar, ¿no? Nosotros creemos mucho en profundizar, trabajamos con el equipo de liderazgo y el talento, ¿no? Gerentes, colaboradores de la empresa, que puede incluir personas de logística, de bodega. Y como ahorita una ventaja de la pandemia es como lo estamos haciendo virtualmente, nosotros también utilizamos traducción simultánea, así que invitamos que se incorporen todos, si es posible, ¿no? Y ahí podemos seguir como capacitando y creando un impacto bastante importante. Y la cifra que actualmente podemos decir es que las competencias de 30% de los colaboradores de las empresas, nosotros los llamamos fast runners, son upskills, como podemos decir. También nosotros creemos mucho en la demanda, así que tenemos encuestas con las empresas para entender qué son las oportunidades que ellos sí quieren enfocarse. Tenemos Learning Labs, son como talleres súper interactivos, lo cual siempre están, expertos les dan después del taller como consultoría personalizada a cada empresa y su equipo, ¿no? Y los talleres que siempre sobresaltan más que los demás son temas de compromiso de los colaboradores, gestión de talento y liderazgo, y son unas competencias que los expertos que tenemos sí pueden brindar este servicio, y nosotros siempre estamos buscando talento de expertos que puedan seguir con este tema, porque es algo que nosotros implementamos a través de nuestra metodología. Y algo que es súper importante es la empatía, ¿no? Queremos no solo atraer a expertos que entienden muy bien lo que están trabajando estas empresas en situaciones que no es solo como crisis política, económica, condiciones de violencia, y la empatía es súper importante porque en fin están trabajando con personas, no solo con negocios. Y esa misma empatía nos importa mucho, ¿no? Que también los empresarios y la empresa lo tengan. Así que si podemos pasar.
este es un ejemplo, vamos a compartir un video. Es una empresa que se llama Grupo Génesis de Guatemala. Fue parte de un programa, lo cual trabajamos con Argyries y también tuvimos la oportunidad de aprender a través de unos casos de estudio de video. Y aquí vimos algo súper importante. Tuvimos un experto con conocimiento profundo de química, porque Grupo Génesis produce químicos, productos de limpieza, y este experto justamente tenía toda esa experiencia y viajó a Guatemala para trabajar justamente en inventario y poder ayudar a la empresa en cuellos de botella de eficiencia que tenían. Pero en fin, trabajó con toda la empresa, desde bodega, desde logística, porque vio una oportunidad o vio un desafío que tenía Grupo Génesis, que los empleados no se sentían parte de, ¿no? Que no estaban como alineados con el equipo de liderazgo. Y fue un proceso increíblemente impactante y ahora le vamos a dar la oportunidad de escuchar de los empleados qué significa. Creo que el estar dentro de un programa como este, como les repito, pienso que nos hizo voltear a ver a nuestros empleados. Y bueno, yo soy empleada al final y me siento más protegida que antes. Este tal vez para mí fue el punto culminante de VIPIS, cuando nos hablaron con toda claridad que el bien más importante, o sea, el recurso más importante que contamos es nuestra gente. Antes lo más importante eran los ingresos o los clientes, ahora lo principal o lo más importante es el empleado. Se trata de cuidar al empleado antes de cualquier otra cosa, y teniendo bien al empleado, el empleado cuida de todo lo demás. Creo que el estar... Ay, perdón. Y bueno, yo creo que es algo súper importante ver esas palabras que dijo al final, ¿no? Que antes, el antes y después, ¿no? Que realmente después los empleados se creyeron que esta sí no es nuestro negocio y nosotros vamos a dar todo lo posible porque nos tomaron en cuenta, porque sí les importa. Y este Grupo Génesis creció increíblemente. Yo creo que los datos de crecimiento es algo que para nosotros siempre nos trae como una felicidad increíble. Hablando un poco sobre ese crecimiento, en empleos crecieron más de 91% y en ingresos crecieron más de 73% desde entrar en nuestro programa. Así que es algo que nos inspira día a día y también nos ayuda a ver que realmente querer incorporar a los empleados es un punto súper importante para nosotros. Bueno, y ahora hablamos un poco sobre cómo podemos conocer más, ¿no? Sobre los empleados. Los colaboradores son participantes activos en nuestro programa. Les preguntamos de una forma, tenemos varias encuestas y son anónimas, ¿no? Porque queremos que ellos se sientan libres y un lugar sano para poder compartir lo que viven, ¿no? En el trabajo. Y también tenemos oportunidades lindas donde tenemos como premios y incentivos donde les decimos que tomen unos videos y que nos cuenten en sus palabras qué significa un empleo. Así que no es de preguntar al equipo de liderazgo, pero es ir directamente al empleado para conocer cómo podemos ir mejorando el tema de un trabajo decente, un trabajo seguro y un trabajo que sí va a tener una vida larga. Y bueno, ya comentamos, pasamos encuestas a los colaboradores directamente, le preguntamos a los colaboradores cómo podrían mejorar su ambiente de trabajo y después esos datos lo compartimos no en forma individual, pero agregada información con el equipo de liderazgo. También les encuestamos al equipo de liderazgo para tener un benchmark de cómo ellos pensaban que iban a decir los empleados con los datos actuales. Así podemos identificar puntos súper importantes y oportunidades de mejoras o cómo pueden ir
siguiendo este tema de invertir en el talento. Si podemos pasar al próximo. Ok, estos son unos temas que sí tienen una clara dirección para la empresa, son preguntas claves, ¿no? Si, como creo que Nicolás también lo comentó al principio, qué porcentaje de los colaboradores está totalmente de acuerdo con sus líderes, ¿no? Le motivan en cuanto al futuro, se comunican efectivamente con el resto de la organización, les brindan reconocimiento. Es un punto súper importante que para nosotros es súper impactante ver que algunas veces los empleados dicen que realmente no han tenido una retroalimentación importante del equipo de liderazgo, que es una oportunidad tan fácil, ¿no? Que no cuesta nada reconocer al empleado. Que crean un espacio para la colaboración, que es súper importante, y saben que se debe hacer para mejorar el ambiente laboral. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Otro caso de estudio es una empresa que produce palmito, ¿no? Que estaba teniendo un poco de problemas en poder retener a sus colaboradores. Seguía y pensaba que era de poder seguir aumentando el salario, ¿no? Para que las mujeres, creo que más del 90% de las empleadas eran mujeres, creo que 95%, ahí está el dato, eran mujeres, y seguía subiendo el salario, pero lamentablemente no podía retener a sus empleados. Y nosotros hemos recomendado que, ¿por qué no vamos a una encuesta? Hablaremos con las mujeres para ver cuál es el problema. Y el problema que realmente hemos visto es que las horas de trabajo no eran las que querían las mujeres. Es un sector rural y la recomendación de las empleadas fue, si cambian las horas, podemos empezar más temprano y ir a la casa a las 3 para recibir a los hijos, para poder cenar juntos. Entonces, esa es la diferencia que queremos, tener esa opción de cambiar las horas, no es necesariamente el salario. Y ese punto ayudó con un impacto bastante, que no solo pudieron como tener las metas de los productos, incrementar toda la eficiencia, poder tener a los clientes satisfechos porque los productos estaban ahí para ellos, pero realmente también la retención, que sabemos que es algo súper importante. Y pasamos al siguiente, por favor. Para nosotros es importante mejorar, ¿no? Y realmente capturar datos. Así que estamos haciendo todo lo posible para tener una encuesta, tener una base de datos donde sí estamos preguntando y conociendo más sobre un trabajo decente. Las buenas noticias es que 80% de nuestras empresas, y solo trabajamos con empresas formales, pero en nuestras empresas ofrecen salarios alineados o superiores al salario del mercado. 80% de nuestros fast runners, las empresas, ofrecen capacitaciones informales dentro de la empresa para sus colaboradores, y 33% cubre los costos de capacitaciones. 33% de nuestras empresas ofrece bonos basados en desempeño. 83% de nuestras empresas en lista ofrece oportunidades de capacitación como una de sus metas dentro de los siguientes 6 meses. Si podemos pasar a impacto de VP sobre el compromiso y retención de colaboradores. Aquí también en la encuesta que hicimos es de conocer un poco más qué son las necesidades de las empresas. Y la buena noticia es que más del 61% de las empresas tienen previsto contratar a personal nuevo. Así que entienden que es algo que necesitan. Y tienen que hacer todo lo posible para atraer ese talento que van a necesitar para poder crecer. 33% de los fast runners mejoró la retención de colaboradores, que es algo que es directamente impactado por la participación en el programa que tenemos. Y finalmente, 75% de los fast runners tienen colaboradores más comprometidos, que es algo que nos inspira bastante. Y en fin, ya es
lo que queremos hacer en los siguientes pasos es profundizar más el tema de salarios y beneficios laborales. Vamos a preguntar qué porcentaje de colaboradores que reciben un salario superior al salario mínimo, el porcentaje de fast earners que ofrece beneficios laborales adicionales a los requeridos por ley y comparación de sus salarios con los salarios de la competencia de condiciones de mercado. Así que ahí tenemos todo y ojalá que podamos hablar un poco más después sobre preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, y muy interesante ver cómo incluyen el tema de género, que también es un tema importante en el tema laboral, sobre todo en países de Centroamérica y México, donde la desigualdad de género en el ambiente laboral es muy acentuada. Marcelo, te dejo la palabra ahora. De acuerdo. Muchas gracias a Ande por invitarme a esta charla de la que estoy disfrutando muchísimo. Quería contarles un poquito quién soy. Mi nombre es Marcelo de la Jara, trabajo en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde llevo el tema de crecimiento económico y mercado laboral. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias es un think tank de la ciudad que está acá en la Ciudad de México, y nuestra preocupación fundamental como organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación y a las recomendaciones de políticas públicas y acciones privadas de las empresas e individuos es promover la movilidad social en México. Es decir, que las personas tengan mayores probabilidades de avanzar en su nivel socioeconómico respecto del nivel socioeconómico en el que nacieron. Esa es muy baja en México y la tarea del CEI ha sido hacer investigación para detectar cuáles son estas oportunidades. En el caso del mercado laboral, que es la parte que me toca a mí, la mayoría de las personas son trabajadoras o son asalariados una vez que se vuelven activas económicamente. Entonces, generar buenas condiciones de acceso al empleo, buenas condiciones salariales y además buenas condiciones de progreso y buenas trayectorias laborales, pues es consustancial con la movilidad social. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado dos programas. Un programa tiene que ver mucho con lo que Nicolás y Alexandra estaban hablando, que son brindar condiciones en las empresas para el progreso de los trabajadores. Y a todas esas recomendaciones las hemos empaquetado en un distintivo que se llama Distintivo Empresa Promotora de Movilidad Social, que básicamente son recomendaciones para tener una gestión de recursos humanos basada en la equidad de trato, en la igualdad de oportunidades, en el cumplimiento de las normas laborales y en el diagnóstico y seguimiento de los procesos para la movilidad social en las empresas. Y el segundo programa es del que les voy a hablar hoy, tiene que ver con salarios dignos o lo que la Organización Internacional del Trabajo conoce como salario vital. Son esos los dos programas. Me voy a enfocar en ojalá tenga la oportunidad en el futuro de, si me permiten compartir, voy a iniciar. Ojalá más adelante tenga la oportunidad de comentarles un poquito también sobre el programa del distintivo Empresa Promotora de Movilidad Social, pero con mucho gusto entramos de lleno en el tema del salario vital. Pues el salario vital es un aspecto clave del trabajo decente, ¿no? Y el trabajo vital, el salario vital se han desarrollado en los últimos de 12 a 15 años metodologías de cálculo muy sólidas para calcular el salario vital. Yo quisiera hablarles un poquito de lo que hemos hecho en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en relación a este tema para el caso de México y un poco también de las metodologías que hemos estado utilizando. ¿Por qué el salario vital es clave para el salario decente? Bueno, es clave porque se relaciona con tres conceptos importantes que han ganado
espacio en la discusión pública a nivel mundial como guías para un desarrollo sostenido y que están ligados directamente con la motivación de la reunión de hoy, ¿no? Lograr esos objetivos de desarrollo sustentable que tienen que ver con trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, la primera noción que nos guía para entender por qué el salario vital es importante es el concepto de Amartya Sen sobre el desarrollo como libertad, ¿no? Es decir, el trabajo decente, en particular el salario, debería brindar al trabajador y a su familia oportunidades, grados de libertad para elegir opciones de vida, ¿no? El desarrollo como libertad, es decir, logramos el desarrollo a partir de que los trabajadores y las familias tengan ese grado de libertad efectivo para elegir opciones de vida. La segunda noción que nos indica por qué el salario vital o el salario digno es importante y es clave para el trabajo decente tiene que ver con lo que se conoce como crecimiento incluyente. Es decir, que nuestras sociedades actuales ya no son sostenibles y nuestra actividad económica incluso, si el crecimiento que logramos no es incluyente. Es decir, un aumento en la productividad, un aumento en las condiciones materiales, pero con una disminución al mismo tiempo de la desigualdad. Y en ese sentido, el salario vital es clave. Y el tercer paradigma tiene que ver o la tercera noción, tiene que ver con una noción que proviene de la economía asociativa, en la cual la mejor manera de ver a un trabajador es como a un coproductor, un colaborador que agrega valor a la empresa. Entonces, esas tres nociones son muy importantes, están muy ya incorporadas en nuestro sentir, en nuestra manera de ver, en nuestras visiones, que creo que son compartidas por todos los que estamos acá. Ahora, ¿cómo nos aproximamos a una medición del salario vital? En un trabajo que hicimos entre el año 2019 y 2020 en 4 grandes ciudades de México, hicimos un trabajo con 20 grupos focales en Monterrey, en Puebla, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y trabajamos con grupos representativos de la población mexicana de esas ciudades, con grupos donde también eran diversos en términos de educación, de ocupación, de ingresos, de propiedad de su vivienda, y trabajamos con estos grupos para definir qué es una vida digna en México y cuánto se necesita para alcanzarla en términos de ingreso por trabajador. Y el consenso alcanzado por los representantes del público en estas 4 ciudades y estos grupos de enfoque fue que una vida digna en México hoy en día requiere satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el vestido, pero también tener la oportunidad de trabajar, el acceso a la salud, a la educación, al tiempo libre. Se trata también de estar comunicado e informado, vivir en un ambiente estable y seguro y ser parte de la sociedad. Entonces, cuando pensamos en cuál es el ingreso que necesitan los trabajadores, ¿no? para que sus familias alcancen este nivel de vida digno, pues claramente estos son elementos que definen ese grado de libertad del que habla Sen, la libertad de tener opciones de elección, opciones de poder elegir, la posibilidad de elegir, y también la inclusión social son importantes. Entonces, esta es una definición que nos acerca mucho a lo que necesitan los trabajadores y su familia para tener una vida digna. Ahora, ¿cómo podemos medir el salario vital particularmente? Esta definición de vida digna que les estoy mostrando acá tiene que ver se trata de llegar a esa definición
cuando utilizamos uno de los 3 enfoques para calcular el salario vital, en particular el consenso, el enfoque que conocemos como de consenso ciudadano, que es uno de los 3 enfoques. Tenemos un enfoque de consenso ciudadano, es decir, qué es lo que la gente en la sociedad considera que es un mínimo socialmente aceptable, un mínimo de vida decente. ¿Cuál es? Entonces nos aproximamos ahí a partir de un consenso social, ¿no? Le llamamos el mínimo nivel de vida socialmente aceptable. Pero hay otro, el enfoque polar, u opuesto a este, es el enfoque a través de expertos, es decir, la opinión de los expertos. ¿Qué es lo que los expertos consideran que es un estándar de vida mínimo? Entonces, entre estas dos polaridades hay enfoques intermedios, con el que también hemos trabajado, ahora les vamos a contar, en el cual es un poco un híbrido entre el consenso ciudadano y la opinión de los expertos. Y en este enfoque intermedio, lo que se basa, digamos, el punto de partida son estándares internacionales mínimos de alimentación digna, de vivienda digna, educación y salud. Entonces, me gustaría contarles un poquito sobre estos 3 enfoques en 5 minutos. El enfoque, por ejemplo, de expertos es el enfoque que se utiliza para medir la pobreza en México. Es decir, para medir cuál es el ingreso mínimo que necesita un trabajador para que él y su familia no sean pobres. Es un enfoque totalmente de expertos, en el cual hay un modelo ad hoc de estándar de vida mínimo, se define una canasta básica alimentaria a partir de las opiniones de nutricionistas, de expertos en alimentación, pero no hay consulta pública. Y a partir del valor de esa canasta se identifican a través de encuestas de gastos e ingresos de los hogares, se identifican cuál es el grupo que cumple con esa posibilidad de tener acceso a la canasta alimentaria mínima, y luego para ese grupo se calcula cuánto es la canasta no alimentaria y se llega a través de un ejercicio puramente estadístico, a una estimación del costo de vida para una familia de cuatro personas, ¿verdad? Entonces es un enfoque totalmente desde los expertos, desde los científicos sociales, que busca a través de los datos secundarios acercarse a ese resultado. En cambio, en el enfoque totalmente opuesto del consenso ciudadano, es el que nosotros hemos usado para estimar el salario vital en estas 4 grandes ciudades de México: Puebla, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Lo que hacemos es tratamos de que cada una de las cuestiones que integran el costo de vida de las familias sea debatido por los grupos de enfoques. Es decir, los grupos de enfoque debaten cuánto es lo que se necesita y en qué nivel para alcanzar un mínimo socialmente aceptable, y sobre ese mínimo trabajamos. Los debates entre las personas que facilitamos nosotros llevan a que las personas siempre estén discutiendo cuál es el mínimo, no lo que sería deseable tener, sino lo que se necesita tener. Pero es una discusión mucho más completa, mucho más con justificación de por qué, y así es que definimos, por ejemplo, en lugar de una canasta básica alimentaria definida por expertos, definimos un menú nutritivo, variado, que tiene en cuenta los hábitos de alimentación de la población, pero que luego sí tenemos el apoyo de un nutricionista que nos ayuda a balancear este menú, que incluye los hábitos de las personas, que les permite tener una vida social también a través de la alimentación, pero que es balanceado y es nutritivo y cumple, por supuesto, con las condiciones para un menú sano. Y para todo el resto de los bienes, la vivienda, que es una vivienda digna, que es un nivel educativo digno para los hijos, cuál es el nivel de acceso de salud y de seguridad social que se requiere,
cuáles son los servicios de cuidado, etcétera, además de todos los bienes y servicios del hogar. Todo eso lo definen los grupos, concentrándose en el qué, el cuánto, de qué calidad y cuánto cuesta. Entonces, al final de ese proceso, que es iterativo, porque vamos trabajando con grupos y que definen los elementos básicos, luego grupos siguientes revisan lo que los grupos anteriores hicieron, y luego grupos finales terminan definiendo en las 4 ciudades si efectivamente el presupuesto familiar al que se llega hace sentido o no con la definición de vida digna que les mostré recién. Y a partir de allí llegamos a una medida que se conoce como el estándar de ingreso mínimo, que es el presupuesto familiar para 2 adultos y 2 niños. También tenemos cálculos hechos para familias monoparentales con 2 niños. ¿Qué necesitan estas familias para satisfacer esa definición de vida digna que los mismos grupos han definido, ¿no? A partir de ahí, entonces, una vez que uno tiene el estándar de ingreso mínimo, a través del consenso ciudadano o una estimación de expertos del costo de vida mínimo, eso lo dividimos en una medida que se llama el número de trabajadores de tiempo completo que hay en los hogares. Es decir, en cada zona del país la participación laboral varía. Entonces tenemos, por ejemplo, que en las zonas urbanas normalmente hay uno de los adultos del hogar trabaja de tiempo completo, el otro trabaja de tiempo parcial, pero la parte de tiempo parcial es mucho más alta en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Entonces, una vez que tenemos el presupuesto familiar, calculado por alguno de estos 2 métodos, lo dividimos en el número de trabajadores de tiempo completo que hay en promedio en la zona. Por ejemplo, en las zonas urbanas, como les decía, en la Ciudad de México es 1.72 trabajadores de tiempo completo. En las zonas rurales, por ejemplo, en los estudios que hicimos para Michoacán, zonas de trabajo agrícola, es menor, es 1.63. Y eso nos da el salario vital por trabajador de tiempo completo. En el caso del enfoque intermedio, que también hemos usado, ya no para las zonas urbanas grandes, sino para zonas rurales. Ahora les voy a mostrar algunas de las zonas rurales donde hemos trabajado en México. Como decía, el enfoque intermedio lo que hace es combina un poco el tema de la aproximación del método de los expertos con el consenso ciudadano. Es decir, para ciertas cosas sí se hace una consulta con los trabajadores, particularmente en temas de hábitos alimenticios en la zona, necesidades educativas, necesidades de atención médica, y hacemos un levantamiento de precios en la zona, al igual que en el enfoque de consensos ciudadanos, y de rentas de la vivienda. Y con base en eso tenemos una estimación mucho más realista que en el modelo de expertos sobre cuál es el costo de la canasta básica alimentaria, nutritiva y variada. Tenemos estimaciones realistas acerca de cuánto cuesta acceder a una vivienda digna, a los servicios de educación y de salud en esta zona. Y el resto de los bienes, a diferencia del método del consenso, donde todo lo discuten los grupos, una vez que tenemos definida la canasta básica alimentaria, su costo y su composición, la definición de vivienda digna y su costo en la zona, los costos de educación y de salud, el resto de los bienes se infieren estadísticamente. Claramente, a medida que nos movemos del método de expertos al enfoque intermedio y al del consenso ciudadano, el costo de la investigación que hay que realizar para determinar el salario vital es mayor, ¿no? Pero claramente vamos ganando también en seguridad y en el tener, digamos, la validación del público y de los propios ciudadanos acerca de qué es una vida digna. En términos de lo que tenemos hecho en el CEI, que hemos empezado en el año 2019, los estados que están en color azul, aquí, en Nuevo León, Jalisco, Puebla y la Ciudad de México, para estos estados lo que tenemos son estimaciones del salario vital en las grandes zonas metropolitanas de estos estados.
con el método del consenso ciudadano. Y los estados para los que están en verde, que son Michoacán y Baja California, allí lo que hicimos fue aplicar este enfoque intermedio para estimar el salario vital en ciudades pequeñas y zonas semirurales y rurales. Lo que está en amarillo, que es en Nayarit y algunos estados del sur de México, son proyectos que tenemos a futuro que esperamos poder llevar adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado con de qué es el salario vital en las grandes ciudades de México? Es decir, cuánto es lo que debería cobrar un trabajador de tiempo completo en estas grandes ciudades para que en una familia donde hay 2 adultos y 2 niños menores de 18 años o menos que asisten a la escuela, y donde hay un trabajador de tiempo completo y el otro adulto trabaja el 70% del tiempo, ¿cuánto debería ganar un trabajador de tiempo completo? Esto lo hicimos con el método, como digo, del consenso ciudadano junto con la Universidad de Loughborough, una universidad del Reino Unido, en particular con el Center for Research in Social Policy, que son los que han liderado el desarrollo de este enfoque. Hemos encontrado que el salario vital en estas grandes zonas urbanas ronda los 30.000 pesos, es decir, 29.600 en Monterrey, Guadalajara y Puebla, y un poco más alto, 31.600, 2.000 pesos más, en la Ciudad de México, para satisfacer la definición de vida digna que los propios ciudadanos han construido y luego del debate de 20 grupos de enfoque muy variados. Con el método intermedio... Marcelo, discúlpame por interrumpir algo tan interesante, nada más quedan 2 minutos para la presentación. Perfecto. Solo mencionar que con el método que desarrollaron Marta y Richard Anker de la Global Coalition for the Living Wage, trabajamos junto con ellos en una ciudad pequeña, en Zamora, en Michoacán, que tiene una zona de influencia rural. Allí calculamos el año pasado en un documento que ya se publicó, un salario vital para trabajadores rurales de 10.223 pesos. La diferencia es grande entre lo urbano, entre las grandes ciudades y una ciudad muy pequeña. Nos falta hacer un cálculo para una zona urbana que sea menos que metrópolis, pero para darles una idea, estas diferencias hacen sentido en términos de lo que cuesta, por ejemplo, rentar una vivienda. Mientras que en la Ciudad de México, los grupos definieron que se necesitan por lo menos 10.000 pesos para acceder a la vivienda digna en la Ciudad de México. En Zamora, por ejemplo, en Michoacán, nuestro levantamiento de precios arrojó que se pueden conseguir viviendas que cumplen los estándares internacionales de vivienda decente y sana por 2.000 pesos. Es decir, una razón de 5-1 en los costos de la vivienda en estas zonas del país. Entonces, básicamente, para cerrar, el salario vital es importante porque es un soporte del desarrollo de las comunidades y de las empresas, y básicamente su cálculo se basa en el cálculo del costo de una vida digna. Y estos son los métodos que hemos estado utilizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante conocer sobre esos cálculos mucho más rigurosos del salario que representa un salario digno. Ahora nos quedan pocos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Mónica, no sé si tenemos algunas preguntas del público. Sí, tenemos algunas preguntas y gracias, Nick, por haber ya contestado algunas vía el chat también. Particularmente para Nicolás y para Alexandra, ambos hablaron, o sea, del tema de trabajar directamente con el liderazgo de las empresas, incluso con los mismos trabajadores, ¿no? en cualquiera de los puestos. Y entendiendo que a veces el por qué no pagan mejores salarios tiene que ver con la disponibilidad realmente de efectivo, pues, o de sus ingresos.
Pero me gustaría preguntarle a los dos, ¿cuál ha sido su experiencia en poder cambiar, digamos, el chip mental o la forma de pensar dentro de las organizaciones? Alexandra, el video que nos ponías creo que totalmente demuestra eso, pero si nos puedes hablar un poco más de cómo es ese proceso de cambiar la mentalidad de las personas. Y Nicolás, también si tuvieras algún ejemplo o quieres profundizar en lo que nos contaste del caso de Uganda, ¿cómo es esta transformación? Gracias, Mónica. El ejemplo de Génesis, el video que vieron, justamente uno de los cuellos de botella que realmente tenían es que tenían clientes que no eran rentables. Así que una parte del proceso del programa fue que un experto profundice realmente qué clientes, no es decir sí a cualquier cliente que entre, ¿no? Pero realmente hacer un análisis financiero para entender cuáles son más rentables. Y eso impactó bastante en las utilidades de la empresa, porque algo que sí vemos y encuestamos a los líderes, no solo a los empleados, para entender por qué no pueden alcanzar mejoras en salario o capacitaciones. Pero lo que vimos y lo que vemos bastante es que al querer crecer, algunas veces no lo hacen en una forma sostenible o sana, ¿no? Dicen sí, 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 y realmente el costo del cliente algunas veces excede lo que están realmente como ingresando, ¿no? Y cuando ya tienen esa perspectiva, va mejorando las utilidades. Y lo que sí vimos es que los mismos empresarios, no es que nosotros o los expertos externos tengan que decir, bueno, ahora sí van a aumentar el salario. Ellos mismos tienen programas de bonos, ¿no? Donde dan incrementos, pero realmente es algo que sí tienen que meterse a profundo para entender si una empresa está creciendo solo en forma de ingresos y no utilidades, realmente no va a poder, porque es un quiebre total a la empresa incrementar salarios si no son rentables. Así que es una parte que nosotros sí hemos podido como trabajar a profundo con estas empresas para poder no solo mejorar las condiciones, pero también el tema del salario. Así que es un ejemplo. Y algunas veces, solo para agregar, se ve que quieren, pero no entienden cómo, ¿no? Y eso es, el entender cómo en términos de negocio es algo que es súper importante, ¿no? Totalmente. Nicholas, I don't know if you have any comments around this, like how do you change the mindset from the leadership of different SGBs? So, so the wage is obviously visible and it's a cost. So what you have to do is you have to surface the business case for why pay people better, why because it helps retention. And as Alexander said, if you lose a staff member, it's 4 times their salary, to replace them. Yeah. So, and that's something that's not visible. So to an entrepreneur, usually to the enterprise, but that's what you need to do, is to make it consistently visible. So if you look at all the tools that we've developed or are in the process of developing, it always starts with, this is the business case for doing this. It might look like a cost, and yes, in the short term, it might be a cost. In the long term, it's a benefit. And your business will be resilient, it will grow faster and be more profitable. But it's a paradox. Yes, most of the things that we want people to do better are hidden until they're seen, and you have to bring them out of that hidden and make them seen, and give people lots and lots of cases where not doing this has meant that the business has been non-compliant, it's lost its reputation, its staff turnover is much higher than others. So that slowly but surely the entrepreneur begins to realize, this is an investment, this isn't a burden. Thank you. Otra pregunta más relacionada a la pandemia ahora, y tal vez empiezo por Marcelo, en preguntarte si tienen datos ya o tienen alguna estimación
de cómo podría influir el tema del salario digno en crear resiliencia dentro de las empresas, ¿no? Y digo, tal vez es demasiado específico preguntarte por el gremio de las pymes, pero en general las empresas, no sé si es algo que ya están estudiando o si tienen alguna contemplación para el futuro de cómo va a incidir. No, sí, sin duda, pagar salarios dignos genera, como dice Nicolás, una mayor retención de personal y le da, digamos, pie a las empresas a que capaciten a sus trabajadores, por ejemplo. Es decir, si tú ya estás pagando salarios altos o relativamente altos, cercanos al salario digno, digamos así, pues vas a tener mayores incentivos de invertir en la gente, de capacitarlos, y eso genera ese círculo virtuoso de mayores salarios, mayor productividad, mayor retención, mayor capacitación. Y lo que vimos en la pandemia, por ejemplo, es que mucha gente nos está diciendo, ayer precisamente presentamos un boletín de cómo le pegó la pandemia al mercado laboral de México, y lo que encontramos es que mucha gente nos dice que se ha quedado excluida del mercado laboral, por ejemplo, por no tener no tener la capacitación o los conocimientos o la educación que le permitiría continuar trabajando en la empresa en la que trabajaba, porque esta empresa cambió su manera de operar, ¿no? Se organiza distinto, ha organizado sus operaciones, su comercialización, quizás más en línea, utilizando nuevas tecnologías. Entonces es muy fácil despedir a un trabajador cuando los salarios son bajos. En ese sentido, si los salarios fueran un poco más altos, las empresas tendrían un mayor incentivo para retenerlos y para capacitarlos, ¿no? Y en general, el punto de partida es que si la gente ha estado trabajando en una empresa y era útil en esa empresa, pues es un poco extraño que de un día para el otro ya no deje de pertenecer a esa empresa. Entonces, las estrategias que las empresas están utilizando en la pandemia, mi intuición me dice que aquellas que pagan mejores salarios son las que van al final lograr implementar exitosamente estas nuevas tecnologías y que van a hacer las inversiones en capacitación que corresponden. Perfecto. Y Alexandra, quizá te pregunto a ti en este punto de resiliencia, nos mostraste los datos de las mujeres que desafortunadamente han salido mayor porcentaje de las empresas debido a estas cargas de cuidados. ¿Cómo están trabajando ustedes con las empresas para revertir este dato? ¿Qué se puede hacer, digamos, para que las empresas adopten modelos tal vez más flexibles que permitan a las mujeres pues mantener un empleo formal a la par de la carga de cuidados que ha supuesto la pandemia? Sí, es muy buena pregunta y es algo que realmente nos importa bastante y estamos hablando con los empresarios justo para poder abordar estos temas bastante importantes. Unos ejemplos que sí realmente tenemos es que las empresas, y puedo hablar de nuestras empresas en el portafolio, pero las empresas que son lideradas por las mujeres tienen más flexibilidad. Esa flexibilidad es que las mujeres que se fueron por razones de tener que cuidar a los hijos, que tener que cuidar a la mamá o la familia que se enfermó, ellas sí dieron la opción de trabajo flexible, lo cual otras empresas que están en sectores que son trabajos esenciales, ¿no? Que realmente requiere la presencia de la persona, no había esa flexibilidad, ¿no? Pero las empresas lideradas por las mujeres sí dieron esa opción de participar, ir al trabajo en horas, podemos decir, por ejemplo, de 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, lo cual significa que ellas puedan ir a la casa y entender a la familia, estar ahí presente para el tema escolar de los hijos. Y esas pruebas, poco a poco, lo que estamos tratando de hacer es también recomendar estas implementaciones, de tener esa flexibilidad. También el trabajo remoto por forma de cultura no es algo que es totalmente adoptado en las áreas que nosotros trabajamos. Ya se ve que está más y más adoptado y hay esa flexibilidad. Otra cosa es el miedo, ¿no? El miedo de la pandemia y de enfermarse y lo que hicieron las empresas, lo cual trabajamos y es una inversión bastante fuerte,
es también en el tema cuando hubo cierre en nuestros países, ¿no? Ellos invirtieron en transporte privado para ir a buscar a las personas y especialmente a las mujeres en su casa y llevarles de una forma segura y sana en el lugar de trabajo. Otra cosa que también implementaron, que nos gustó bastante, es traer una persona profesional en tema no solo de salud, pero de salud mental. Y es algo que impactó bastante, ¿no? El poder ayudar especialmente a las mujeres a balancear la carga del trabajo y de la familia. Así que todos esos incentivos es algo que estamos tratando de poner en una base de datos de mejores prácticas y poder compartir con los restos también, porque impactó bastante. Muchas gracias, Alexandra. Con esto vamos a cerrar. Sé que por ahí quedaban algunas preguntas que también podemos responder vía correo electrónico, si les parece bien a los ponentes. A mí solo me resta agradecerles muchísimo por compartirnos datos, buenas prácticas, casos de éxito en los que podemos realmente voltear a ver y continuar pues, difundiendo todo este tema e información por sectores de pequeñas empresas en crecimiento. Les agradezco muchísimo y le regreso la palabra a Enora para cerrar y pues gracias a todos y todas los que nos acompañaron hoy. Gracias, Mónica. Sí, otra vez muchas gracias a todos. Creo que fueron perspectivas diferentes que aportaron desde su ámbito, pues muchos datos muy interesantes. Entonces, mil gracias por su tiempo. Nos pasamos un poquito. Entonces, nada más preguntarles a la audiencia si por favor podrían ayudarnos con una encuesta de satisfacción del evento para saber un poco qué les gustó, qué propuestas tienen, también si quieren ahondar en algún tema en específico que puedan dejar en los comentarios. Acá les dejamos la liga y también en el chat. Y bueno, también mencionarles que el próximo 7 de octubre tendremos otro evento para dar continuidad al Laboratorio de Aprendizaje de Digitalización, que es un proyecto que ha estado desarrollándose en meses pasados. Será la tercera sesión. Y finalmente aquí nuestras redes sociales por si gustan seguirnos. Mil gracias otra vez y buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, que estén muy bien. Thank you. Bye bye. Bye.